Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se publica un nuevo lote de archivos sobre el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Muchos de ellos hacen referencia a Donald Trump. Destaca una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica Larry Nassar y registros de vuelos entre los que figura el presidente estadounidense. El Departamento de Justicia acusa que se trata de afirmaciones falsas y sensacionalistas. Hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de piratería. Así lo aprobó el Parlamento venezolano de mayoría oficialista en medio del recrudecimiento de acciones de Estados Unidos contra el país rico en petróleo y gobernado por Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley especial que le permitirá al Estado la continuidad de los ingresos y gastos ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso y avanzar. Iniciamos en Estados Unidos. Nuevas revelaciones en el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein sacuden nuevamente el panorama político de Estados Unidos. Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia exponen intentos del FBI para interrogar al príncipe Andrés de Inglaterra sobre sus lazos con otro depredador sexual y también arroja luz sobre presuntos vínculos con Donald Trump, aunque calificados como falsos por las autoridades estadounidenses. También destaca una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica, Larry Nassar, en la que se lamenta que tanto él como Epstein son supuestamente perseguidos por gustarles las menores de edad. Samuel Salgado Castro nos amplía. Circulan más archivos del caso Jeffrey Epstein, recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En este paquete de casi 30.000 páginas, el presidente estadounidense Donald Trump aparece mencionado numerosas veces. El Departamento de Justicia trató de desacreditar las publicaciones que vinculan a Trump. Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump. Entre los detalles, Trump voló 8 veces en el jet de Epstein entre 1993 y 1996, una vez solo con él y una joven de 20 años. También una carta atribuida a Epstein dirigida al convicto Larry Nassar, en la que describe presuntamente a Trump como alguien que comparte nuestro amor por las jóvenes nubiles. Trump asegura haber roto lazos con Epstein tras incidentes en su spa y club de golf. Otra de las figuras internacionales salpicadas, el expríncipe Andrés de Reino Unido. Investigadores británicos creían que podía tener información clave sobre si vio a menores de 18 años allí, en el marco de una pesquisa por tráfico sexual internacional contra el multimillonario condenado por delitos sexuales Peter Nygard. Estos 11.000 nuevos archivos, según análisis de AFP, responden a una ley que obliga su publicación total antes del 19 de diciembre. En Venezuela, la Asamblea Nacional con mayoría oficialista aprobó una ley que castiga con hasta 20 años de cárcel a quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de piratería. La ley surge en medio del recrudecimiento de acciones de Estados Unidos contra el país rico en petróleo y gobernado por Nicolás Maduro, y en momentos en los que el gobierno de Donald Trump mantiene un bloqueo de buques petroleros venezolanos que han sido sancionados, al tiempo que no descarta ataques en territorio venezolano. Aquellos que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería.
Continuamos con la información de la región latinoamericana. La policía reprimió a trabajadores de La Paz durante una nueva manifestación contra la eliminación del subsidio a los combustibles en Bolivia. Convocada por la Central Obrera Boliviana, la protesta llevó a centenares de mineros, de trabajadores industriales y maestros rurales a la Plaza Murillo, que es el centro del poder político del país gobernado por Rodrigo Paz. Ahí los manifestantes intentaron retirar las vallas colocadas por la policía y los efectivos de seguridad lanzaron gases lacrimógenos. La subvención de los combustibles rigió por más de 2 décadas en las que gobernó el movimiento al socialismo. El día de ayer hemos sido desplantados por el gobierno. Hoy día, cuando estamos pasando pacíficamente, nos empiezan a gasificar. Compañeros, yo creo que no es la acción. La acción de la policía realmente es, como funcionarios, también entender estas movilizaciones pacíficas, mis compañeros. Pero, compañeros, el sector minero asalariado, carajo, cuando nos provocan, tampoco vamos a salir a hacer cosquillas, mis compañeros. La Corte Suprema de Brasil dio luz verde para que Jair Bolsonaro sea trasladado a un hospital este miércoles 24 y sea sometido el 25 en plena Navidad a una cirugía para corregir 2 hernias inguinales. La autorización para la intervención quirúrgica del exmandatario brasileño fue concedida por el magistrado Alexander de Moraes. Se trata del juez que procesó al ultraderechista, que cumple una condena de 27 años en prisión por el intento de golpe de Estado de enero del 2023. Recordemos que Bolsonaro sufre aún secuelas del ataque con arma blanca ocurrido en su contra en 2018. La Fiscalía asimismo aprobó esta intervención. De Brasil vamos a Ecuador. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. La visita a la mitad del mundo forma parte de la gira en la que el ultraderechista se ha reunido con sus aliados políticos de la región. En Carondelet hablaron sobre migración, desarrollo comercial entre ambos países y seguridad. En el viejo continente, la Asamblea Nacional de Francia aprobó por una abrumadora mayoría una ley especial que le permitirá garantizar la financiación pública ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso y avanzar, pero mientras tanto, según explicó el primer ministro Sébastien Lecornu, se trata de una ley que permite a la Asamblea Nacional y al Senado continuar sus trabajos del 1 de enero y protege la capacidad de recaudar impuestos, endeudarse y también operar los servicios públicos. Desde París nos amplía nuestra periodista Erika Olavarría. Tal como se preveía, los diputados franceses aprobaron por unanimidad 496 votos a favor y 0 en contra la ley especial que permite al país seguir funcionando pese a que no tiene un presupuesto para el año 2026, pues no hubo acuerdo entre los diputados. Básicamente el Estado francés, gracias a esta ley, podrá seguir recibiendo los impuestos, destinándolos a las colectividades y endeudarse. En esta ley no se incluyó el endeudamiento de la Seguridad Social, ya que recordemos el presupuesto de la Seguridad Social sí que fue aprobado, sobre todo gracias al apoyo del Partido Socialista en la oposición. Emmanuel Macron recordó a Sebastián Lecornu, su primer ministro, la importancia de que rápidamente en enero se ponga a trabajar por un presupuesto que respete un déficit máximo de un 5% del PIB y las prioridades del gobierno, pero eso parece poco factible. Y lo que comienza a escucharse con fuerza es que el gobierno termine aprobando el presupuesto con el famoso 49.3. Esto es por decreto. Recordemos que justamente Sebastián Lecornu se había propuesto no aplicar ese 49.3 para estimular la discusión y la búsqueda de compromisos en la Asamblea Nacional. Lo consiguió con la Seguridad Social, pero parece poco probable con este otro presupuesto. No se oponen, al contrario lo apoyan el 49.3, el partido de derecha, los republicanos, el oficialismo y al parecer también el Partido Socialista. Pero la Francia Insumisa, la izquierda radical, ha dicho que si el gobierno aprueba por decreto, pues ellos van a proponer una moción de censura de Sebastián Lecornu, que necesitaría en ese caso al menos de la abstención de ecologistas y comunistas para sobrevivir. Justamente allí está la principal tarea del primer ministro.
Ahora vamos a Sudán, donde la guerra no da tregua. El primer ministro sudanés presentó un amplio plan de paz ante las Naciones Unidas, pero el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido aún no se ha adherido y los expertos afirman que es poco probable que lo hagan, ya que este exige su retirada y su desarme. En tanto, Estados Unidos pide una tregua humanitaria incondicional. Desde abril del 2023, la guerra ha causado decenas de miles de muertos y desplazado a millones. Aquí los detalles. Mientras el devastador conflicto de Sudán está a punto de entrar en su día número 1000, el primer ministro del país presentó su hoja de ruta para la paz ante las Naciones Unidas. Sudán no busca ni impunidad ni una guerra interminable. Busca una paz justa, anclada en la ley y salvaguardada por la comunidad internacional. Usted es una comunidad internacional. You are the international community. El plan de Idris pide un alto el fuego supervisado por Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga Árabe. Este exige que las fuerzas paramilitares se retiren de las zonas que ocupan en el oeste y el sur del país, que se desarmen y se trasladen a campamentos supervisados. El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 entre el ejército y las RSF o Fuerzas de Apoyo Rápido. Expertos de la región dicen que es poco probable que este grupo se adhiera a esta propuesta, ya que implicaría renunciar a su poder militar. La administración Trump ha pedido una tregua humanitaria inmediata sin condiciones, mientras que representantes de las Naciones Unidas criticaron a los países que suministran armas a las partes en conflicto y acusaron a la comunidad internacional de ignorar la guerra. Cada día intentamos mantener a Sudán en las noticias. ¿Por qué se descuida? Creo que si el secretario general estuviera aquí, probablemente diría que hay presuntamente un elemento de racismo, ¿no? Que la gente no presta tanta atención a las crisis en los medios globales, a las crisis en África como a las de otras partes del mundo. Según estimaciones de Naciones Unidas, la guerra ha matado a más de 40,000 personas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. El conflicto ha creado la peor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de desplazados. Seguimos en Medio Oriente. El Parlamento israelí anunció la aprobación de la prórroga hasta 2027 de la ley temporal que permite el cierre de una emisora extranjera que, según su criterio, atente contra la seguridad del Estado. Originalmente denominada Ley Al Jazeera, estos poderes se utilizaron para cerrar las oficinas del canal propiedad de Qatar y bloquear sus emisiones en mayo del 2024. Leurel nos amplía. En Israel, la libertad de prensa sigue bajo ataque. El Parlamento aprobó la prolongación hasta finales del 2027 de una orden que permite prohibir los medios de comunicación extranjeros considerados como una amenaza para la seguridad del Estado. Ahora, incluso en tiempos de paz y sin necesidad de una orden judicial, el gobierno israelí puede ordenar el cierre de las oficinas, la incautación del material de difusión y el bloqueo del sitio web de una emisora, tal como lo hizo en el 2024 con Al Jazeera. Hay que cerrar 1000 canales yihadistas para que ninguna madre judía llore. Sigo pensando que esta ley debería haberse aprobado en su totalidad y si el Tribunal Supremo quería invalidarla, que la invalidara y entonces los ciudadanos de Israel verían quién se preocupa por su seguridad y quién se preocupa por la libertad de expresión de los canales yihadistas. La noticia alerta a Reporteros Sin Fronteras. En una entrevista con France 24, su portavoz internacional, Elena García Vizcasillas, recordó además que con al menos 29 empleados de medios de comunicación asesinados en la Franja de Gaza y al menos 220 desde octubre de 2023, Israel no está protegiendo a los periodistas. Podemos calificar al Estado israelí como uno de los principales depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Y por supuesto, con lo que ha pasado hoy, vemos que el instrumento jurídico y legislativo también es algo que están instrumentalizando para censurar realmente y para limitar el ejercicio periodístico de cara al conflicto en Gaza. Entre 2024 y 2025, Israel perdió 11 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, cayendo al puesto 112 de 180.
Y terminamos en Turquía. El jefe del Estado Mayor de Libia, Mohamed al-Haddad, murió al caerse el avión en el que viajaba a poco más de 30 minutos de haber despegado de Ankara. El primer ministro libio lamentó lo sucedido y dijo que el jefe militar iba acompañado de otros oficiales. Previo a la confirmación del accidente, el Ministerio del Interior turco informó la pérdida del contacto con el avión que transportaba a Haddad y dijo que tuvo que realizar un descenso de emergencia. El alto general libio acababa de finalizar una visita oficial a Turquía. El siniestro ocurre un día después de que el Parlamento turco aprobara la extensión del mandato para el despliegue de soldados turcos en Libia por 2 años más. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.